Compañeros, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Francisco Alberto Díaz Guerrero y en compañía de Angie Jimena Rubiano Díaz, estudiantes de primer semestre de Administración de Empresas de la CUN, vamos a ver un poco más sobre los tipos de bienes. Esto dentro del bloque académico de Fundamentos de la Economía. Así que comencemos. Tenemos los tipos de bienes clasificados por estas categorías. 5. No sin antes de ver estas clasificaciones o estos tipos de bienes, veremos el concepto. En economía, el concepto de bienes hace referencia a aquellos elementos físicos que, de alguna manera, satisfacen necesidades humanas. Hay una amplia tipología de bienes atendiendo a sus características y para hablar de ellos debemos ordenarlos de la siguiente manera. Grado de escasez. La finalidad es brindar una satisfacción ante una necesidad por los consumidores de una determinada región, como por ejemplo comida, ropa, electrodoméstico y otros servicios. Dentro del grado de escasez tenemos dos tipos de bienes que son bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son de ilimitado acceso, de ahí su nombre. Esto significa que su acceso es libre y todo el mundo puede acceder a él. Un ejemplo de bien libre es el oxígeno, el aire, el agua, la luz solar. Aquí entra una pregunta para ustedes. ¿Qué tan libre puede ser el agua como un bien? ¿Si es ilimitado o no? Miremos la situación que estamos viviendo en La Guajira actualmente en nuestro país. O más allá, vemos cómo hay algunas empresas privadas que están comprando sitios donde la fluyente agua es bastante y lo quieren privatizar. ¿Para qué? No sé, esa es la pregunta. Miremos a futuro qué puede pasar con este bien libre. Vamos a los bienes económicos. Son bienes a los que no todo el mundo puede acceder, dadas sus características. Por ejemplo, el petróleo, un teléfono, un celular, un taxi, un agua, mineral embotellada. En este punto, quiero hacer algo como muy enfático en el teléfono celular. Es un bien económico que todos podemos acceder a él, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen un celular, pero no tienen red, no tienen señal, no hay wifi o simplemente no tienen cómo comprarle datos a él. Entonces, este bien económico no es para todo el mundo. Nuestro siguiente tipo de bien es la funcionalidad. La funcionalidad está subdividida en dos bienes: bienes de consumo y bienes de inversión. Bienes de consumo hacen referencia a los bienes que utilizamos día a día. Por ejemplo, una moto, ir a algún restaurante, una casa, un televisor. Estos bienes de consumo en muchos de nuestros hogares se ven reflejados los fines de semana, donde nuestros padres o nosotros mismos como cabezas de hogar de la rutina y del día a día que llevamos de lunes a viernes, de lunes a sábado o de los mismos domingo a domingo, sacamos un espacio para compartir con nuestra familia, hijos, padres y demás, esposo, esposa, novia, novio, bueno, con quien sea. Pero sacamos un espacio ¿para qué? Para ir a comer, para ir a un cine, para tomar algo, para dar una vuelta en algún sitio. Esto es un bien de consumo. Bienes de inversión, también conocidos como bienes de capital, bienes de equipo o bienes de producción, son aquellos que sirven para obtener un beneficio posterior de ellos. Por ejemplo, si nos compramos un ordenador porque es necesario para nuestro trabajo o en este momento para las clases que estamos tomando. Es necesario, o unos fondos a plazo fijo en el banco o maquinaria para una fábrica. Quienes tienen la posibilidad de realizar unos fondos o un CDT en un banco, pues es un bien de inversión. O quien tiene una microempresa en este momento y por eso está reunido con nosotros estudiando para fortalecer sus conocimientos, esa pequeña máquina que tiene dentro de su fábrica es un bien de inversión. ¿Por qué? Porque invirtió para él, para hacer una producción y poder generar un ingreso, sea a corto, mediano o largo plazo. Los tipos de grados de transformación. Aquí tenemos también otros bienes. ¿Qué son los bienes intermedios? O sea, la materia prima. Son bienes que se utilizan para producir otro tipo de bienes. Es decir, su vida no está acabada en el ciclo productivo. Por ejemplo, la harina, ya que después nos servirá para producir pan, el aceite, la madera, el combustible.
Estos tipos de bienes nos sirven para llegar a la finalidad de otro tipo de bien, que es ¿cuál? Los bienes finales. Si están ya están preparados para ser consumidos, por ejemplo, el pan, el champú, el jabón, el desodorante, todo este tipo de bienes que nosotros consumimos a diario en los elementos de nuestro aseo personal o aseo de nuestros hogares son bienes finales. ¿Por qué? Porque llegan hasta ese punto. El champú lo utilizamos por una sola vez, ese poquito que nos colocamos en la mano para bañarnos, ese momento se acabó y por eso es un bien final. Aquí hemos llegado a la facilidad de acceso, donde nuestra compañera Angie compartirá con nosotros el resto de bienes. Espero haber sido un poco claro más con los tipos de bienes y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Jimena Rueda, soy estudiante del primer semestre de Administración de Empresas y dando continuidad a lo que venía explicando mi compañero Francisco Díaz, yo voy a hacer la explicación de estos bienes que son facilidad de acceso. La facilidad de acceso se puede también distinguir los bienes según la facilidad para acceder a ellos. Está compuesto por tres partes. El primero es bienes públicos, el segundo bienes privados, el tercero bienes de propiedad privada. Bueno, los bienes públicos son los más accesibles porque pertenecen a la sociedad en general, por ejemplo, un colegio, agua corriente o la policía. Bienes privados son los menos accesibles porque solo pueden ser utilizados por sus dueños, por ejemplo, una casa, una cama, un automóvil, entre otros. Los bienes de propiedad privada son bienes de dueños particulares pero destinados a ser utilizados por el público en general, como por ejemplo un hotel, trabajo, dinero, etc. Bueno, el siguiente tema es según la renta. Eh, bueno, finalmente una de las distinciones más importantes son los bienes según la renta, es decir, la demanda de bienes que es disponible. Podemos diferenciar en este apartado entre bienes normales y bienes inferiores. Los bienes normales pues está compuesto por dos partes que son bienes superiores y bienes de primera necesidad. Bueno, los bienes normales su demanda aumenta porque la renta de las personas sea en la mayoría de los bienes, por ejemplo, los zapatos, el pan, la leche, etc. Dentro de los bienes normales debemos distinguir otros dos tipos, que era lo que yo les decía, que son los bienes superiores. Bueno, su demanda aumentó de manera más rápida, eh, de lo que hacen los consumidores, sea sobre todo por los servicios de ocio. Se preguntarán que qué es un servicio de ocio. Un servicio de ocio es un recurso específico y estructurado que gestiona apoyos orientados a satisfacer las expectativas, demanda y necesidades individuales de ocio de las personas con la discapacidad intelectual a través de la medición en actividades del entorno. Los ejemplos de bienes superiores están los vehículos acuáticos y aéreos, muebles de lujo, entre otros. Bueno, seguimos con la otra, que es bienes de primera necesidad. Su demanda crece a un ritmo menor al que lo hace la renta de los consumidores, por ejemplo, el pan, la ropa común, servicios básicos, entre otros. Bueno, los bienes inferiores son aquellos cuya demanda disminuye mientras que la renta de los consumidores aumenta. Esto se da por tener más renta, los consumidores prefieren productos de mayor calidad, por ejemplo, la comida rápida, los coches de segunda mano, entre otros. También existe una relación inversa entre el ingreso y el consumidor, es decir, un aumento de la renta tiene como efecto una menor cantidad de demanda de